Entre las noticias que los medios de comunicación más lamentamos tener que contar se encuentran las de los desahucios. En las últimas semanas se han producido unos cuantos aquí en Ceuta. Situaciones que reflejan un enorme dramatismo y muy complejas que vamos a proceder a intentar analizar en parte en este ¿Qué me cuentas? Sobre desahucios. Muy buenas noches. Para hablar este viernes sobre este tema contamos con la presencia de alguien que, pues, por su carrera laboral ha tenido que enfrentarse a muchas situaciones similares, no en persona, sino como parte de su trabajo. Hablamos de Carlos Alonso, que es abogado. Muy buenas. Muy buenas. Carlos, además que casi te has convertido un poco en el asesor legal de CEDUTV para este tipo de consultas, porque sí, ya no es la primera vez que te invitamos. Siempre a vuestra disposición. Oye, un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a ustedes por invitarme. Pues si te parece, vamos a empezar a analizar un poco esta situación que, como yo he dicho, yo creo que no me equivoco en decir que son situaciones siempre muy complejas, sobre todo porque afectan a intereses de distintas partes y muchas veces de gente necesitada. Me gustaría comentar algunas de las noticias principales que hemos tenido que contar estos días y a través de un pequeño vídeo de cuando se narró la noticia, pues que comentásemos un poco desde el punto de vista legal, porque, claro, como te digo, me gustaría desgranar un poco la complejidad que tienen todas estas situaciones. ¿Te parece que lo veamos? Claro, perfecto. Sí, aquí mi compañero. Tras 17 años residiendo en la misma casa, a Jadilla y sus 6 hijos no les ha quedado otro remedio que salir de la misma antes de que se derribara y emprender una nueva vida. El motivo, la realización de una obra que impedía el acceso a una escalera común, lo que fue denunciado por el Seprona, algo que hizo su anterior marido y padre de los hijos, contra el que pesa una orden de alejamiento y que además tendrá que hacer frente a los costes de la demolición al figurar como titular de la vivienda. A pesar de los distintos requerimientos judiciales, no hizo nada por modificar la situación ni siquiera parcialmente. Todo hasta que la semana pasada una sentencia en firme del juzgado número 2 fijaba este lunes como día para derribar la vivienda. A las 10 de la mañana, la hora prevista, todo comenzaba. Operarios de la empresa de alumbrado, de Asemsa, de Trace, agentes tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Policía Local, acordonando la zona mientras varias personas ayudaban a mantener a salvo los últimos enseres custodiados en un garaje contiguo. Entre ellas, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Rahma Moklis, que explicaba cómo se había llegado a esta situación. Y una orden de alejamiento y víctima de violencia de género. Nosotros hemos estado hasta el último momento intentando buscar otras soluciones, ya que la situación cuando se produjo la sentencia eran otras circunstancias y abogábamos en que era una persona, una mujer desamparada, víctima de violencia de género, y abogábamos porque las autoridades dieran marcha atrás por las circunstancias, o sea, necesitábamos más tiempo. O sea, era algo inminente, pero no hemos perdido las esperanzas hasta el último momento. La mujer no tiene ningún tipo de ingresos más allá del plan de empleo cuyo contrato acaba ahora. Tras eso le quedarán apenas 300 euros de desempleo, cuenta la dirigente vecinal. La Asociación de Vecinos incluso trató de buscar la semana pasada un abogado que, pese a ofrecerse altruistamente, tuvo que rechazar la causa, según él cuenta Ceuta Televisión, ante la premura de tiempo y la imposibilidad material de preparar un recurso. Por ello, se ha acudido a Asuntos Sociales, que al menos proporcionará un techo bajo un piso tutelado a la madre y sus 6 vástagos hasta nueva solución. Pues se va a un piso tutelado. Hemos dejado todos sus enseres en un garaje de un vecino y nada, ahora irá con otra compañera mía, con la vicepresidenta Karima, irán al Centro Asesor de la Mujer, que va a estar en un piso tutelado mientras le intentamos buscar una vivienda alternativa. Lo que peor llevaba la madre, el desarraigo tras 17 años viviendo en Benzú, según cuenta su presidenta. Lo que tiene con esta vivienda es un tema de arraigo, o sea, se le ha quitado de su hogar, el de 17 años, ella no conoce otro hogar que no sea este, ya no es una cuestión de alquiler ni una cuestión de nada, sino de una cuestión de que esta mujer considera que esta es su casa. El desalojo se ha producido sin ningún tipo de incidentes e incluso con un cierto espíritu colaborativo entre vecinos y agentes policiales. En los momentos previos al mismo, la mujer sale de la que ha sido su vivienda rodeada por sus hijos, que incluso tratan de consolarla. En vano, 17 años bajo los escombros en cuestión de minutos. Bueno, Carlos, esta era la narración que nos hacía mi compañero Juanjo Coronado acerca de esta situación. Yo entiendo que aquí se mezclan lo que es justo, lo que es el derecho y la ley, que parece que está bastante claro, con el drama de las personas. Para empezar, vamos a analizar la parte, si te parece, legal.
¿Por qué se produce ese tipo de desahucios? Es que yo creo que lo principal, pues tenemos que partir vamos a partir de la situación real. El desahucio no se produce, no tiene nada que ver que esté en situación de necesidad ni nada. Ahí se ha producido, no conocemos el procedimiento en sí, pero bueno, están diciendo que había invadido, supongo yo que será una servidumbre de paso. La situación de Benzú es una situación muy compleja. Primero, son viviendas que son ilegales porque están construidas en dominio público marítimo terrestre. O sea, están construidos en un terreno que nos pertenece a todos, no a esas personas que están ahí viviendo. Eso ya el anterior delegado del Gobierno demoró lo inevitable, que era la demolición de esa zona, porque es totalmente ilegal, y entonces aquí están mezclando, quieren darnos que no es que no tenga razón, que está en una situación de desamparo, pero es que desde el punto de vista jurídico no tiene nada que ver. Ahí hay, o la vivienda estaba en ruinas, o estaba, si es del juzgado número 2, debe ser un procedimiento civil, por tanto, eso ha tenido que ser un interdicto posesorio. O sea, que el hecho del... ¿Es esto, verdad, del interdicto posesorio? El interdicto posesorio es, por ejemplo, yo llevé un procedimiento en la Plaza Nicaragua, que era que un señor se había apropiado impedía el paso a unos vecinos. Había puesto una valla porque decía que eso era suyo y tal. Bueno, eso a nosotros nos daba igual porque había una cosa, que había una posesión, o sea, los vecinos de ahí tenían derecho a usar una servidumbre, o sea, un paso, el acceso a esa vivienda que llevaban usando desde tiempos inmemoriales, y lo pudimos probar. ¿Qué es lo que la ley protege? Es que es bastante complejo. Sí. Protege frente al despojo. Vamos a ver, usted tiene un derecho que es, naturalmente, pasar hacia su casa. Y nadie puede, por mucho que tenga título, nadie puede violentarlo de alguna manera, por decirlo así sencillo. No puede, si hay una servidumbre, o sea, si hay un camino, que tú seas el propietario cerrar. de esta parcela, si yo tengo que pasar por aquí para ir a mi casa y es el único camino, tengo que tener un paso. Es lo que me están viendo. Y el paso hay que respetarlo. Efectivamente. Muy por bien. lo que veo aquí, lo que están diciendo, la noticia, la conclusión de la noticia es esa, que había una servidumbre, por ahí tenían que pasar, y esta finca invadía o una finca ajena, o con título o sin título. Da igual, a lo mejor por ahí había una calle, o un patinillo, o un lo que sea. Entonces es una cuestión meramente civil, o sea, que no estamos hablando no estamos en materia de asuntos sociales, de justicia, esto. No, mire, aquí había un paso y usted me lo ha tapado. Entonces usted me lo tiene que reponer. Y más cuando no tiene título, porque esas viviendas no creo que tengan título ninguno. Tener que tus datos consten en el catastro no implica que seas el propietario, ¿sabes? Entonces, y más tratándose de dominio público marítimo, de dominio público, ¿sabes? Estamos hablando de la enorme cantidad que hay en Ceuta de obras de construcción ilegal, como esta, que si bien no deberían haberse construido, se han hecho. Y lo que a mí lo que me sorprende es cómo es posible que estas situaciones, porque es que al final, en el momento que tú vas a construir no te dejan, pues no pasa nada. En el momento que tú has construido y llevas, como esta señora, 17 años viviendo ahí, ya es media vida. ¿Cómo estas viviendas llegan a tener luz, agua y se tardan 17 años en actuar? Bueno, primero vamos a ver si es verdad que son 17 años, o a lo mejor, porque yo he tenido casos que alegaban que llevaban 17 años, no pones en tela de juicio, pero bueno. Quiero poner en tela de juicio, pero bueno, alega la otra parte que llevaba 17 años. Bueno, como si lleva 17, 20 o 500. Si no es tuyo, no es tuyo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo sí durante décadas no se ha hecho absolutamente nada, por eso tenemos muchísimos barrios de invasión aquí en Ceuta, y sé que Fomento está haciendo su trabajo, por primera vez se está haciendo el nuevo consejero de Fomento, y no es que sea amigo mío ni nada de eso, pero es la verdad, objetivamente está poniendo, por primera vez se están poniendo los medios para evitar estas situaciones. Que una persona no tenga vivienda no le da el derecho a usurpar algo que es de los demás. Por ejemplo, las conexiones de agua y luz, bueno, las empresas, los suministros, ahora, si no tienes un título que te faculte o un título de propiedad o de arrendamiento, y además de la cédula de habitabilidad, no te van a dar suministro. ¿Qué es lo que hay? Enganches ilegales.
Yo he visto en el vídeo un operario subiéndose a un mástil, Sí, a lo he un podido ver en esto el cortando. vídeo. Posiblemente estuviera la luz enganchada. No lo sé, pero vamos, que tampoco es muy habitual, no este caso. Es muy habitual. Al final lo que hay son enganches, que por cierto es un delito. Y ya le digo, los suministros, ¿quiénes los han conservado? Los que tenían antiguamente. Cuando Mira, aquí llegan estamos viendo inspecciones, precisamente eso que decías tú. efectivamente, eso es un cuadro de luces. No sé si están, o sea, el cuadro, el típico cuadro, no sabemos si tenía contador, no tenía contador. No es este caso concreto el que quiero comentar. Es que es la situación que se está dando. O sea, tenemos miles de viviendas que se están produciendo barrios de invasión. Además, sin ninguna medida de seguridad. Es que hay zonas en Ceuta que, como haya un día una catástrofe, o sea, un fuego, es que no entran los camiones de bomberos. O sea, eso puede arder como Roma, ¿sabes? Es una cosa que, bueno, parece que eso no le importa a nadie. ¿Y qué es lo que pasa? Ya con situaciones tan consolidadas en el tiempo es muy complicado. Por eso le digo, en este caso no es que la vivienda fuera legal o ilegal. A mí me da la impresión de que simplemente lo que ha podido acreditar la parte, el abogado demandante, es que estaban ocupando esa servidumbre de paso que efectivamente, que eso es, vamos, yo como letrado es lo que haría, no me iría más allá, sino simplemente esto. No se puede desposeer de la posesión a nadie, vamos, que no es así, es un principio básico de derecho civil. Y te voy a hacer una pregunta, ¿y si tú tuvieras que defender el caso de esta señora concretamente, o un caso donde la persona similar a este, qué argumentos podrías usar para permanecer? ¿El arraigo, por ejemplo, es un elemento que se puede usar? No, ¿O eso en no tiene ningún sentido? no tiene ningún, vamos, no, o sea, basar la defensa en eso es un absurdo, o sea, es una temeridad. En un caso como este, pues es que es la única solución. Si tienes una sentencia, primero ha habido un procedimiento declarativo, porque si estamos en fase de ejecución, ya ha habido un procedimiento declarativo. Los juicios tienen dos, o sea, un procedimiento judicial tiene dos fases, la declarativa y la ejecutiva. La declarativa, por lo que se ve, si ha llegado a ejecución tiene una fase declarativa. Esa fase declarativa, ahí puedes defenderte y tal, pero no es un motivo, la situación de necesidad y demás, no es un motivo civil. Y entonces, lo que me si viene a llega a decirme ejecución, es que es una situación dramática, terrible para las personas, pero que legalmente no tienen razón. es que no tiene nada que ver. O sea, una cosa es el derecho civil o el urbanístico, una situación urbanística con una situación por decirlo que es competencia de asuntos sociales. Oiga, bueno, si esta señora no tiene casa, pues lo lamento muchísimo. Pues, además, sinceramente, no le deseo a nadie que se vea en esa situación. Bueno, eso le corresponde a asuntos sociales, pero no a costa. Esta es la situación. Es una situación, la verdad, que es muy compleja, porque nos encontramos, por un lado, imagínense el delegado del gobierno. El delegado del gobierno, su trabajo es defender el dominio público marítimo. Vale, pues en que es un ejemplo, no ha sido la situación. Pero por otro lado, como persona, no querrá desahuciar a estas personas que están allí. Entonces, nos encontramos con Claro, en la un balanza conflicto está entre... la obligación que tiene ese hombre de respetar el derecho de todos los ciudadanos que estamos hablando frente a las necesidades de las familias individuales. Por desgracia, es así. O sea, oiga, mire, yo he hecho mi casa aquí porque no tenía donde... Sí, bueno, oiga, pero es que esto también es mío. Es mío, entre otras cosas, porque yo pago impuestos. Y no puedo acceder a esas playas porque hay viviendas ahí. O no se puede desarrollar un proyecto turístico o un proyecto industrial o de lo que sea porque hay viviendas ahí. Ese no es el problema de Benzú, es el problema del Palo en Málaga, de 20.000 barriadas en toda España, que llevan siglos así, que fueron a lo mejor casas informales, se fueron construyendo, se fueron haciendo de ladrillo, de mampostería, tal cual, y se ha ido consolidando en el tiempo, pero aparte de esa situación que comentas, que evidentemente es ilegal por completo. Sí. Has mencionado miles de casos. ¿Tienes constancia de más situaciones en Ceuta como esta? ¿Muchas? ¿Aquí en Ceuta? ¿Pero en cuanto a qué? Situaciones similares a esta desahucio, construcciones ilegales, consumismo de paso. Lo que pasa es que normalmente no van por vía civil. Hablabas de estos barrios de invasión, los llamabas, ¿no? Son barrios de invasión, o sea, son terrenos públicos o terrenos de quien sea y se van invadiendo, se van ocupando ilegalmente, porque quien no tiene título actúa fuera del derecho, es ilegal, lo siento, es que no se puede decir de otra manera, y si se va ocupando dominio público o un dominio de otra persona, bueno, eso se le suele conocer como barrios de invasión.
¿Qué es lo que pasa? Que si nos encontramos, yo le digo, es una materia muy compleja, si nos encontramos ante una propiedad privada o bienes patrimoniales de la administración, se pueden adquirir por prescripción adquisitiva, por la usucapión. Entonces, al cabo de los años, bueno, la usucapión extraordinaria, que han ostentado la posesión a título de dueño de forma pacífica, ininterrumpida y durante un plazo de 30 años, ¿vale? Pues puede ostentarla. Pero cuando estamos ante dominio público, es que es imprescriptible, o sea, puede llegar alguien y decir, mire, es que yo llevo 200 años aquí, mi familia, sí, pero es que esto es dominio público. Y la ley, que no digo yo que sea justa, injusta o lo que sea, pero es que la ley es la ley. Entonces, ¿cómo defender? Que al final no le he contestado. Sí, ¿Cómo ¿qué recurso tiene esa mujer legalmente para...? Es que lo que tenía que haber hecho, si tenía una sentencia que decía que tenía que demolerlo, pues tienes que demolerlo, si es que no hay más. Tenía que haber demolido esa parte de la vivienda y haber conservado a lo mejor el resto para poder... Claro, o sea, es que eso hubiese... ¿Cuál es el consejo que hubiese dado yo? Tienes que demolerlo, porque como no lo demuelas, te va a llegar, la comisión judicial, como te ha llegado, te lo va a echar abajo, va a llegar y si tú lo podías haber hecho tú sola, pues ahora al final vas a tener que pagar a la constructora. Y si algún día se agrava la situación, se hace más difícil. Efectivamente. Vamos a ver otra situación que también han salido a los medios de comunicación. Hemos tenido también que contar esta situación hace un par de semanas, una situación un tanto distinta, para que también comentamos un poco otra de las situaciones que se dan en Ceuta. Si nuestro realizador es tan amable de colocarnos el otro vídeo que tenemos. Una familia con una hija y un segundo hijo en gestación ha sido desalojada en la mañana de este viernes de una vivienda propiedad del Ministerio de Defensa en Pasaje Las Heras. El aviso inicial para el desalojo era el día 10 de enero, aunque finalmente no se ha producido hasta la jornada de este viernes por sorpresa, según comentaban los desahuciados. Se trata de una familia sin apenas recursos, tal y como ha explicado él, Carlos Villón. No estamos trabajando ninguno de los dos, no tenemos ingresos. Y no sabemos qué hacer porque hemos ido a asistencia social, no sabemos dónde recurrir, ni qué hacer, ni nada. Los jóvenes ocuparon la vivienda que se encontraba vacía hace algunos meses. Confiesan que esperaban que llegara este momento, pero no tan pronto. Pero no tan rápido, porque aquí ha estado otra familia, ha estado otra gente que han estado 4 años, han estado 3 años, nos decía todo el mundo mínimo 3 años, pero no pensábamos que tan pronto... Aquí yo pienso que alguien que tiene mano en el Ministerio de Defensa, alguien ha agilizado todo rápido para que nos echen a nosotros de aquí. Y no somos ni gente problemática, ni somos nada, solamente una familia que quiere un techo. Anteriormente vivían en una casa muy pequeña y con problemas de humedad, según han comentado, una casa que ya no existe. Estábamos en una casita, pero la casita era tan pequeña, tenía mucha humedad. Y mi hija la tengo desde pequeñita, desde que nació, con aerosoles, con aparatos. Mi mujer igual es alérgica a la humedad, es asmática. Y tuvimos que salir de ahí, aparte... ya esa casa ya no está. Tanto Villón como su esposa se quejaban de que se les había avisado la misma mañana sin tiempo para preparar las cosas. En la anterior ocasión, en la jornada del 9 de enero, habían preparado sus enseres sin que se llevara a cabo en aquel momento el lanzamiento de la familia. La intención es pasar la noche al aire, incluso si es con tienda de campaña, han comentado. Pues aquí en la calle, no lo sé, aquí en la calle tirado. Aquí en la calle, porque es que no tenemos dónde meternos, aquí nos vamos a quedar en la calle, aquí a campo y aquí me quedo. Si hace falta, duermo aquí con una casa de campaña. Es que no tengo dónde meterme. La casa será tapiada para evitar nuevas ocupaciones. Pues de nuevo, Carlos, nos encontramos con una situación donde evidentemente familias que pasan necesidad, pero de nuevo estamos hablando de una cuestión que esta casa es propiedad del Ministerio de Defensa. Entonces, supongo que, aunque no haya en este caso servidumbre de paso, la situación debe ser muy parecida. En este caso yo creo que eso debe tratarse de un desalojo administrativo. O sea, eso es, bueno, al fin y al cabo lo mismo que el desahucio, es por otra vía, en vez de civil, supongo yo que será un procedimiento administrativo. La verdad es que, dejando aparte el drama de este señor, que por desgracia no tiene vivienda, desde el punto de vista jurídico, vamos a ver, o sea, este señor no tiene título para ocupar el inmueble, ni título de arrendamiento ni nada, pues se le desahucia. Es como en el ámbito civil es el famoso desahucio por precario. O sea, ostenta la posesión de un bien sin tener título que le habilite. O sea, no tiene ni título de propiedad, ni de arrendamiento, ni de ningún tipo. Entonces el propietario pues defiende su derecho a la posesión del inmueble y tal. La realidad es que Ceuta tiene muchísimos inmuebles militares,
también hay que pensar una cosa, esas viviendas tienen muchísimo tiempo, igual que hicieron, no me acuerdo cómo, la subida del Sarchal, el recinto arriba del todo, sí. Esas casas las echaron abajo, se hicieron casas muy pequeñitas por necesidad, pues estaríamos hablando de, no sé, los años 20, 30, 40. Y hoy en día, pues claro, eso está semi abandonado por el Ministerio, por supuesto que no va el Ministerio de Defensa, apenas tiene para sus gastos ordinarios como para mantener el patrimonio, y ya sabemos cuál es la estrategia de defensa: desafectar, vender porque no los necesita. Pero esto es una responsabilidad también para la administración. Si llega a pasarle algo a esta familia... Claro, son, o sea, los propietarios legales del inmueble de la administración en este caso. Claro, y entonces, oiga, mire, ¿y usted por qué no ha tapiado o por qué no ha puesto las medidas? Entonces, claro, es que es complicado, ya le digo, porque siempre hay una confrontación entre derechos y obligaciones de una parte y de otra. Y por desgracia es así, pero bueno, esto al fin y al cabo es como... Yo he hecho algún que otro desahucio por precario, por expiración del plazo contractual, falta de pago, precario, de todo. Y al final pues te encuentras con estas situaciones. El que no te paga y alega que, oiga, pero si es que usted tiene 40 pisos, y el otro te contesta y dice, sí, pero es que yo no los he robado, es que los estoy pagando. Claro, estamos hablando de situaciones muy similares a las que se producen en los casos famosos de ocupación, de los ocupas que se escuchan. Bueno, que hay dos tipos de ocupas. Está el ocupa de necesidad y está el ocupa político. Eso está usted... Ocupa político, claro. Estamos hablando de la gente que lo hace como principio o reivindicación, supongo, sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, yo ese tipo de ideología de movimiento no lo voy a defender nunca. Otra cosa es un asunto muy interesante, que es el fin social de la propiedad privada. Tiene un límite. La propiedad privada, en nuestro ordenamiento, tiene un límite. O sea, teóricamente, yo no puedo tener una vivienda vacía. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la economía, los ciclos económicos y demás, o sea, la riqueza de un Estado tiene que estar destinada a la prosperidad de toda la nación. Entonces, oiga, mire, que yo tenga, por ejemplo, yo qué sé, 40 naves industriales, porque a mí me sobra el dinero y las tengo cerradas cuando hay gente que necesita para desarrollar su actividad, eso es una actividad antisocial. Y entonces ya eso fue una corriente ideológica que nació en los años 50, 60, además curiosamente lo impuso la Falange, aquí en España. Y, sí, la derecha, ¿no? Sí, efectivamente, y establecía eso, el límite social de la propiedad privada. ¿Sabes? No puede perjudicar, la propiedad privada no puede perjudicar a la sociedad. Entonces estamos hablando de que si alguien, hoy día en la legislación actual, si alguien tiene 40 pisos y no los tiene, y los tiene desocupados, ¿tiene obligación de que se empleen en algo? Teóricamente. En la práctica, de hecho, la única administración que ha aplicado una ley falangista ha sido una administración de extrema izquierda. No sé si ha sido en Asturias, ¿no? Están Podemos o un tripartito de esto, tal. Pues estos son estas noticias que están saliendo de que a quien tenga más de tantos pisos y no los tenga tal, van a tener que pagar más impuestos y tal, pues tiene fundamentación jurídica. Y además se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es una corriente ideológica que yo comparto en parte, ¿sabe? Como por ejemplo los bienes, en el caso más complejo todavía o más grave. La administración, aquí en Ceuta, la ciudad autónoma, tiene locales en propiedad, que además son elementos patrimoniales de la administración, que además de renta antigua, que llevan desocupados en pleno centro, sin uso, no sé, que yo recuerde, que me acuerde, por 30 años, no voy a decir dónde, pero usted sabe, ahora se lo comentaré. No voy a dar pistas para perjudicar a nadie. Con la cantidad de asociaciones que hay, que necesitamos un local. Efectivamente, y hubo unos bares hace muchos años, y eso está cerrado. Pero es que encima el que tiene, porque además eso no es ni renta antigua, eso eran unos cánones, son contratos, concesiones administrativas muy antiguas. Que tienen un canon mínimo, sí. Claro, tienen un canon de miseria. De hecho, tan de miseria que el IBI, que a la ciudad autónoma les cuesta dinero, porque el IBI que se tiene que repercutir a sí mismo es superior al canon que le están cobrando. O sea, le cuesta más barato al que está allí tenerlo cerrado, o sea, o incluso explotándolo él mismo, que tenerlo en propiedad. Claro. Entonces, ¿a que eso no es moralmente justo? Claro, ¿no?
Especialmente cuando estamos hablando de propiedad de la administración que se podrían usar para fines sociales, culturales, económicos. Hay asociaciones, hay muchas asociaciones que no tienen o que tienen que pagar alquileres altísimos y al mercado y tal. Cuando hay locales, hombre, yo he localizado 2 al lado de mi casa, ¿sabes? Pero tiene que haber muchos más. Entonces, que no estoy culpando a la administración ni nada, porque eso no es culpa del PP, porque si es culpa del PP también lo fue si lo es de Juan Vivas, antes fue de Fortes, ¿no? ¿Cómo va la cadena? Antes de Estamos hablando de 30 años. Que me acuerde yo, 30 años, ¿sabes? Y como eso hay muchos más. Y Carlos, Jorge, se nos va a terminar el programa, quería hacerte una consulta. A nivel legal, estas propuestas que hay desde algunos partidos de la oposición de que estas viviendas ilegales que se han construido, que no tienen propiedad y tal, que sin embargo llevan mucho tiempo ocupadas, ¿se les dé algún tipo de amparo legal para que puedan contratar agua, luz, porque en el fondo llevan viviendo allí 20 o 30 años las personas? A nivel legal, ¿esto es factible o no se puede hacer? Sí, pero le digo una cosa, esto es factible desde 1800 y pico. O sea, bueno, desde los años 50, desde la ley hipotecaria nueva. La ley hipotecaria prevé unos procedimientos precisamente para esto, además del Código Civil o de la prescripción adquisitiva. Poder se puede, pero no es un tema político. Es que no hace falta que venga ningún político, ni de la oposición, ni de esto, para ofrecernos una solución. Existe desde siempre. Y ya le digo, depende del suelo donde esté construido. Si es dominio público, no hay manera. Eso es imprescriptible. Si lleva más de 30 años viviendo una familia en un inmueble, oiga, que hay muchos casos también, le digo que esos inmuebles se han comprado legalmente, por contratos verbales, y se han pagado y se han entregado a la posesión del inmueble, o sea, se ha hecho la traditio simbólica y tal. O sea, que hay compraventas que son legales, pero no están documentadas. Y yo he llevado casos de eso y lo he solucionado. O sea, que alega la oposición es que no hace falta ninguna medida política para eso. Es simplemente que los propietarios se pongan en manos de un abogado, ejerciten las acciones legales correspondientes y se ha acabado. ¿Sabes? Yo he hecho ya unas pocas, bastante. Eso se inmatricula en el registro de la propiedad, obtienes tu título y se acabó. Tiene sus pasos, pero bueno, está escrito en la ley, no está en ninguna, no sé qué partido será, pero no se están inventando nada nuevo. No es que sí que hay un marco legal para que eso se pueda hacer. Claro, perfectamente. Siempre que nos hemos dicho suelo de dominio público. Efectivamente. Sí. Carlos, muchísimas gracias por aclararnos estas situaciones. Un placer tenerte aquí. Muchas y nos vamos a ir ya. Espero ser la próxima vez un poquito más... No, yo creo que el mundo del derecho es demasiado complejo. Pero... Es complejo, pero bueno, yo creo que más o menos hemos podido explicarle a nuestro público en qué consisten estas situaciones. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a despedir, pero ya saben que pueden seguir informados de todo lo que ocurre en Ceuta en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto en esta página, www.ceutatv.com. Además tienen una cita ineludible de 9 de la noche, de lunes a viernes, con mi compañera Laura Ortiz, los informativos de Ceuta Televisión. Que pasen un buen fin de semana y hasta la próxima.